Muy buen día, gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer a Baby Mario. Obviamente este patrón lo pueden ocupar también para hacer a Luigi, que lo tengo aquí y quedan perfectos. Para las personas que aún no saben tejer amigurumis pero están interesadas en aprender, en el tutorial anterior a este pueden encontrar cómo hacer estos honguitos. Los grabé de forma para principiantes, así que tiene harta explicación, es perfecto para empezar. Bueno, y como siempre les digo, antes de empezar a tejer, suscríbanse. No era eso, pero igual suscríbanse. Vayan a la descripción de este video donde les voy a dejar toda la información necesaria para realizar este amigurumi. Y cuando tengan todos sus materiales listos, ya podemos comenzar. Para los pies comenzamos haciendo 5 cadenas. Y ahora vamos a rodear la cadena que acabamos de hacer, comenzando desde la segunda cadena desde el ganchillo. Y aquí hacemos un aumento, luego 2 puntos bajos, y en la última cadena hacemos 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos por el otro lado de la cadena y terminamos con un aumento. Como vamos a hacer hartos cambios de color, les recomiendo que tejan en vueltas unidas. Eso quiere decir que al final de cada vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. De esa forma vamos a unir todas las vueltas. Si es que no lo menciono, ustedes tienen que hacerlo igual. Entonces ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, que la tenemos que comenzar en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Y aquí vamos a hacer 2 aumentos, 2 puntos bajos, 3 aumentos, 2 puntos bajos y terminamos con 2 aumentos. Ahora tenemos que hacer el cambio de color a calipso, así que vamos a hacer el punto deslizado en el primer punto, pero la cadena la vamos a levantar con el nuevo color. Aquí voy a tirar de la hebra blanca para fijar la calipso y ahora sí comenzamos con la siguiente vuelta, donde vamos a tomar solo la hebra trasera en todo momento. Entonces empezamos haciendo 7 puntos bajos, luego 4 medios puntos altos y terminamos la vuelta haciendo 7 puntos bajos. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. Antes de continuar voy a colocar una lámina de plástico por dentro para que no pierda la forma al rellenar. Y ahora sí continuamos con la siguiente vuelta, donde vamos a comenzar con 5 puntos bajos. Luego hacemos 4 disminuciones. Y terminamos la vuelta haciendo 5 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a volver a cambiar de color a blanco, así que vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto y levantamos la cadena con el nuevo color. En la próxima vuelta vamos a tejer solo por la hebra trasera y vamos a hacer lo siguiente. Empezamos con 3 puntos bajos, luego 4 disminuciones, y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos.
Y antes de hacer el punto deslizado en el primer punto, vamos a dejar la hebra calipso por fuera porque la vamos a ocupar después. Y ahora sí, hago el punto deslizado y levanto una cadena. En la próxima vuelta comienzo con 3 puntos bajos, luego 2 disminuciones, y termino la vuelta con 3 puntos bajos. Ahora vamos a cambiar al color de la piel, así que vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto y la cadena la levantamos con el nuevo color. En la próxima vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos, pero solo por la hebra trasera. Hago un punto deslizado y levanto una cadena. En la próxima vuelta nuevamente vamos a hacer 8 puntos bajos, pero esta vez tomando ambas hebras. En la próxima vuelta vamos a cambiar a color azul, así que vamos a hacer el punto deslizado y la cadena la levantamos con el nuevo color. Y en la próxima vuelta vamos a trabajar solo por la hebra delantera y tenemos que hacer una secuencia de 3 aumentos y un punto bajo 2 veces. Ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto, una cadena y cortamos. Y ahora voy a cortar y esconder todas estas hebras excepto esta que dejamos por fuera. Ahora sí, con el pie en esta posición vamos a comenzar a hacer puntos deslizados en todas estas hebras delanteras que quedaron libres. Y cuando den la vuelta simplemente cortan y esconden la hebra dentro del pie. Y ahora con una nueva hebra blanca van a hacer puntos deslizados por estas hebras delanteras libres, pero esta vez tienen que colocar el pie de esta forma, es decir, vamos a hacer los puntos deslizados en esta dirección. Enganchamos en cualquier hebra y desde aquí empiezo a hacer los puntos deslizados. Cuando terminan de rodear la base del pie, cortan y esconden la hebra dentro del zapato. Y ahora vamos a rellenar. Antes de continuar con el tutorial, van a hacer otra pierna igual a esta. Ahora que tenemos las piernas listas, haremos la unión. Vamos a identificar el tercer punto de una de las piernas y aquí vamos a enganchar un nuevo hilo azul. Aquí voy a hacer un punto corredizo primero y lo paso a través del punto. Y ahora voy al penúltimo punto de la otra pierna y voy a hacer un punto deslizado. Voy a hacer una cadena y de esta forma vamos a seguir tejiendo en vueltas unidas. En la próxima vuelta vamos a comenzar haciendo un aumento, luego 12 puntos bajos, y para terminar de rodear esa pierna hacemos un aumento. Y en la segunda pierna vamos a hacer lo mismo. Comenzamos con un aumento,
luego 12 puntos bajos, y terminamos la vuelta con un aumento. Unimos con un punto deslizado en el primer punto y hacemos una cadena. En la próxima vuelta hacemos un punto bajo, un aumento, ahora 12 puntos bajos, luego un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 12 puntos bajos, un aumento y terminamos con un punto bajo. En las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 36 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a tejer por la hebra trasera en todo momento. Voy a comenzar haciendo 8 puntos bajos, una disminución, luego 7 puntos bajos, una disminución, nuevamente 7 puntos bajos, una disminución y terminamos la vuelta haciendo 8 puntos bajos. Ahora voy a hacer el cambio de color, que en este caso sería a color verde, pero si ustedes están haciendo a Mario tienen que cambiar a color rojo. Hago el punto deslizado con el color azul y levanto la cadena con el nuevo color. Vamos a dejar la hebra azul por fuera porque la vamos a ocupar más adelante. Y ahora sí, continuamos. En las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 33 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de 9 puntos bajos y una disminución 3 veces. En la próxima vuelta vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, una disminución y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 4 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 2 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 25 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con 12 puntos bajos, una disminución y luego 11 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 24 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 6 veces. Antes de continuar con el cuerpo voy a dejar suspendido este punto para poder hacer la parte del pantalón.
Prefiero hacer esta parte ahora porque si hacen la cabeza o rellenan el cuerpo antes se vuelve muy incómodo. Así que con esta hebra que dejamos por fuera la tenemos que enganchar en la primera hebra delantera libre, de estas que quedaron en esta vuelta. Enganchamos en la primera y hacemos una cadena. Y lo que tenemos que hacer es un punto bajo en cada una de estas hebras delanteras libres. Eso quiere decir que vamos a hacer 36 puntos bajos, comenzando desde el mismo punto donde hicimos la cadena. Ahí ya tengo los 36 puntos bajos, así que voy a unir con un punto deslizado al primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer nuevamente un punto bajo en cada punto. En la próxima vuelta vamos a hacer 27 puntos bajos. Ahí ya hice los 27 puntos bajos y deberíamos estar en este lado del cuerpo. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y comenzamos a tejer en el sentido contrario. Sin tomar en cuenta la cadena que acabamos de levantar, vamos a hacer una disminución, luego 13 puntos bajos, y terminamos con una disminución. Ahora nuevamente hacemos una cadena, giramos y en la siguiente vuelta comenzamos con una disminución, luego 11 puntos bajos, y terminamos con una disminución. Ahora nuevamente hacemos una cadena, giramos y en la próxima vuelta hacemos 13 puntos bajos. Y aquí vamos a hacer los tirantes del pantalón y para eso tejemos 12 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda desde el ganchillo, hacemos 11 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer un punto deslizado en el segundo punto de la última vuelta. Este es el primer punto y el segundo punto. Y ahora vamos a hacer 10 puntos deslizados más. Aquí nuevamente hacemos 12 cadenas y sobre la cadena hacemos 11 puntos bajos. Aquí vamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 3 puntos deslizados más por este costado. Y para llegar al punto de inicio voy a hacer 10 puntos bajos. Y para terminar unimos con un punto deslizado en el primer punto. Aquí no es necesario levantar una cadena. Voy a cortar el hilo pero dejando lo suficiente para después coser estos tirantes a la espalda. Y ahora ya podemos rellenar. Ahora ya podemos continuar con el cuerpo, así que en la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 6 veces. En la próxima vuelta voy a cambiar el color de la piel, así que voy a hacer un punto deslizado en el primer punto, pero la cadena la vamos a levantar con el nuevo color.
Y en la próxima vuelta voy a hacer 12 aumentos, pero solo tomando la hebra delantera. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 12 veces. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 6 veces. En las próximas 12 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 12 vueltas de 42 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto para no perder la cuenta. Y ahora sí comienzo con las 12 vueltas. Antes de continuar voy a cortar la hebra verde. Y ahora sí seguimos con la próxima vuelta, donde vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 6 veces. En la próxima vuelta voy a comenzar con 2 puntos bajos, una disminución y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 6 veces. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 6 veces. Antes de continuar voy a rellenar. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 6 veces. Y en la última vuelta voy a hacer 6 disminuciones. Y ahora voy a cortar dejando lo suficiente para después cerrar este orificio. Aquí ya lo cerré, así que vamos a dejar esto a un lado para tejer el resto de las partes. Para los brazos vamos a comenzar con un anillo mágico de 5 puntos bajos. Y esta pieza también la vamos a tejer en vueltas unidas, así que voy a hacer un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la segunda vuelta voy a hacer 5 aumentos. Unimos con un punto deslizado y levantamos una cadena. En las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 10 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 2 veces. En la próxima vuelta voy a cambiar de color a verde, o si están haciendo amarillo sería a color rojo, así que hago el punto deslizado y levanto la cadena con el nuevo color. Y ahora sí continúo con la próxima vuelta, donde tengo que hacer 8 puntos bajos. Uno con un punto deslizado y levanto una cadena.
En la próxima vuelta voy a hacer nuevamente 8 puntos bajos, pero esta vez tomando solo la hebra trasera. Voy a cortar la hebra del color de la piel, ya que no la voy a ocupar más. Y ahora sí continúo. En las próximas 5 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 5 vueltas de 8 puntos bajos. Antes de continuar, voy a rellenar. Y ahora sí seguimos con la próxima vuelta y última, donde vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y una disminución 2 veces. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos dejando lo suficiente para cerrar este agujero. Y ahora vamos a trabajar por la hebra delantera que quedó libre en esta parte del brazo. Voy a enganchar una nueva hebra verde y engancho en cualquier punto. Aquí hago una cadena y comenzando desde el mismo punto donde hice la cadena, empiezo a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 2 veces. Voy a unir al primer punto con un punto deslizado y levanto una cadena. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de un aumento y 4 puntos bajos 2 veces. Y ahora solo voy a hacer un punto deslizado en el primer punto. No tengo que levantar una cadena. Voy a cortar y luego escondo estas hebras dentro del brazo. Y ahora van a hacer otro brazo igual a este. Para hacer los botones del pantalón vamos a ocupar color amarillo y hacemos un anillo mágico con 6 puntos bajos. Cerramos y hacemos un punto deslizado en el primer punto. Y ahora simplemente cortamos. Tienen que hacer un botón más igual a este. Para la nariz vamos a tejer en espiral, así que ya no será necesario hacer un punto deslizado y una cadena al final de cada vuelta. Y si no me equivoco, a partir de ahora ya no quedan más piezas tejidas en vueltas unidas, para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí vamos a tejer la nariz y para eso comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos. Y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En las próximas 4 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 4 vueltas de 18 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto y ahora sí comienzo con las 4 vueltas. En la próxima vuelta voy a comenzar con 2 puntos bajos, una disminución y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 2 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 3 veces.
Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Y ahora ya podemos rellenar. Para las orejas hacemos un anillo mágico con 8 puntos bajos. Cerramos. Y aquí vamos a hacer una cadena y giramos el tejido. Sin tomar en cuenta esta cadena vamos a tejer lo siguiente. Hacemos un aumento, 7 puntos bajos, y ahora tenemos que hacer un punto deslizado en el centro. Y para terminar cortamos la hebra dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Y ahora van a hacer otra oreja igual a esta. Para el pelo vamos a ocupar color café oscuro y comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. En la vuelta 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la vuelta 4 vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta voy a comenzar con 2 puntos bajos, un aumento y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 2 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 6 veces. En las próximas 8 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 8 vueltas de 42 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto y ahora sí comienzo con las 8 vueltas. En la próxima vuelta vamos a hacer 16 puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos para poder comenzar a tejer en el sentido contrario. Y tenemos que hacer la siguiente secuencia 8 veces. En el primer punto, sin tomar en cuenta la cadena que acabamos de hacer, vamos a hacer un punto piña de 5 puntos altos, que básicamente son 5 puntos altos incompletos en un mismo punto. Y cuando tengo 6 lazadas en el ganchillo, paso a través de todas. Ahora voy al siguiente punto y hago un punto deslizado. Entonces, eso que acabamos de hacer lo tenemos que repetir 7 veces más. Les voy a mostrar nuevamente cómo es la secuencia. Hago un punto piña de 5 puntos altos. Vamos a hacer un punto alto, pero incompleto. Si fuera un punto alto completo, tendría que volver a pasar el hilo por esas 2 hebras que tengo en el ganchillo, pero lo tengo que dejar hasta ahí.
Entonces hacemos otro punto alto incompleto, nuevamente pasamos por las dos primeras y ahí nos van quedando 3 lazadas en el ganchillo, así que aquí nos faltarían 3 puntos altos incompletos. Una vez tienen los 5 puntos altos incompletos, deberían quedar 6 lazadas en el ganchillo. Entonces ahora tomo la hebra que tengo en el dedo y paso a través de todas ellas. Y ahí queda listo otro punto piña de 5 puntos altos. Voy al próximo punto y hago un punto deslizado. Y ahí terminamos la segunda secuencia. Entonces ahora tenemos que hacer eso mismo 6 veces más. Ahí ya terminé las 8 secuencias, terminé con un punto deslizado, así que ahora vamos a hacer 3 puntos deslizados más. Ahora hacemos 4 cadenas y sobre la cadena, comenzando desde la segunda cadena desde el ganchillo, voy a hacer 2 puntos piñas de 2 puntos altos. Ahí hice el primer punto piña de 2 puntos altos, me quedan 3 lazadas en el ganchillo y paso a través de todas ellas. Ahora voy a la siguiente cadena y hago otro punto piña de 2 puntos altos. Y en la última cadena hago un punto bajo. Esto solamente lo hago para darle un poco más de volumen. Ahora voy al siguiente punto y hago un punto deslizado. A continuación voy a hacer 9 puntos deslizados más. Ahora hago 5 cadenas y sobre la cadena, comenzando desde la segunda, hacemos un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y un punto alto. Aquí voy al siguiente punto y uno con un punto deslizado. Ahora voy a hacer 9 puntos deslizados más. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos a este lado. Hacemos 4 cadenas y sobre la cadena 2 puntos piñas de 2 puntos altos. Ahí hice el primer punto piña. Avanzo a la siguiente cadena donde voy a hacer el segundo punto piña. Y en la última cadena hago un punto bajo. Y ahora uno al siguiente punto con un punto deslizado. Y para terminar la vuelta hago 2 puntos deslizados más. Ahora van a cortar el hilo dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Ahora haremos la segunda parte del pelo, que son los mechones que van en la parte de arriba. Para hacer los mechones vamos a hacer un anillo mágico. Y en el anillo mágico vamos a hacer 5 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y en la última cadena hacemos un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer otro punto deslizado sobre el anillo mágico. Y les quedaría algo así. Vamos a hacer otro mechón igual a este. Hacemos 5 cadenas y sobre la cadena un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y un punto deslizado. Y aquí de nuevo cerramos con un punto deslizado sobre el anillo mágico. Y para asegurar, simplemente hacemos una cadena. Vamos a cortar dejando lo suficiente para después coser a la base del pelo. Y ahora sí cerramos el anillo mágico.
Entonces esto lo tienen que coser justo en el centro de la base del pelo, donde está el anillo mágico de 6 puntos bajos.